La realidad económica por la que atraviesa nuestro país se lleva a todos los análisis. En épocas de pandemia, aparte de la salud, solo se habla de economía, con el subsiguiente planteo de flexibilización laboral, blanqueo laboral, convenios por sector, baja de aportes patronales, costos laborales, revisión de cláusulas de antigüedad, etc. Pero, como futuro técnico de derecho, debo esquivar las apreciaciones políticas ajenas a un análisis profundo. Por lo tanto, solo hay un lugar por donde empezar. El principio es el punto del que se parte, el primer momento de existencia de una cosa. Para nuestro análisis hablaremos de los principios del derecho del trabajo. Parece simple, pero el tema ha generado algunas controversias que hasta el momento no han sido resueltas definitivamente. Las dos posiciones más relevantes son si se trata de mandatos éticos provenientes del derecho natural o por el contrario provienen de la ley, y la determinación de cuáles son. El primer punto pertenece a un momento anterior al nacimiento de la norma, donde se examinan los valores jurídicos, es decir, tiene en cuenta cuáles son los valores que harán correcto un modelo de derecho, o qué será más relevante a la hora de elaborar o aplicar el mismo. Como señala Ackerman, la noción de principio se aproxima a lo que Dworkin denominó directrices políticas, y es lo que otorga a la disciplina una entidad específica. Para dar explicación al segundo punto de cuáles son, es conveniente hacer un análisis histórico para determinar la génesis de nuestro derecho del trabajo. Comienza luego de la Revolución Industrial y hasta principios del siglo XX, con las primeras normas referidas al trabajo industrial, llegando a la sanción de nuestra propia Ley de Contrato de Trabajo en 1974. Durante este tiempo los principios se fueron desarrollando y fueron de gran utilidad en los casos que no podían resolverse con justicia, recurriendo a la legislación vigente por aquel entonces. Es importante el análisis histórico, ya que, de ahí, la doctrina elaboró sus enumeraciones, donde están los que consideran que hay varios principios y los que entienden que hay solo uno. No es momento de grietas, así que hablemos de los puntos donde hay acuerdo. La función de los principios. Función informadora, orientada a la función legislativa, como fundamento para el diseño de su política legislativa en materia laboral. Función normativa u orientadora, que atañe a la función judicial para resolver casos en los cuales la normativa no aporta una solución clara y categórica. Y tercero, la función interpretativa, por la que se apunta a que marque cuál es el correcto sentido de interpretación de una norma cuando pareciera admitirse más de uno. Si hablamos de los que consideran que hay un solo principio, encontramos a autores como Mario Ackerman. De su trabajo se ha elaborado el contenido de este video. Ackerman sostiene que en el derecho del trabajo solo existe el principio de protección o protectorio, que indica a quién se protege y por qué, y es el único, de todos los que a menudo se enumeran, que cumple las tres funciones que mencionamos. El principio de protección se proyecta principalmente sobre el sistema de fuentes del derecho del trabajo y se expresa en tres reglas. Regla de la norma más favorable. Según esta regla, cuando una situación de hecho está regulada por dos o más normas que no admiten ser aplicadas en conjunto, se debe preferir la norma que resulte más favorable para el trabajador. Regla de la interpretación más favorable al trabajador, indubio pro operario. Esta regla se aplica sobre el derecho y sobre los hechos. Cuando se aplica sobre el derecho, se determina que cuando una norma laboral admite más de una interpretación, se debe preferir la interpretación más favorable al trabajador. En el segundo caso, cuando la duda recae sobre los hechos o la interpretación de la prueba admite más de una interpretación, se debe preferir la interpretación más favorable al trabajador. La regla de la condición más beneficiosa. Para Ackerman, la expresión más adecuada al estado actual de la doctrina consiste en señalar que la regla está receptada en el artículo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el artículo 8 de la Ley 14.250. Ambas normas coinciden en disponer que las partes pueden pactar en el contrato individual
condiciones más beneficiosas que las previstas en la ley o en las convenciones colectivas de trabajo, y que estas últimas no pueden afectar ese acuerdo de partes. Así queda planteado el análisis. Invito a indagar sobre el tema y proponer reflexiones superadoras.